Ratificó en la jornada de hoy por unanimidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta medida constituye un avance para su aplicación. El máximo tribunal de justicia anuló en fallo unánime la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una causa que había sido iniciada por el diputado Enrique Thomas del peronismo federal, quien cuestionaba el proceso de aprobación de la nueva norma. Por unanimidad, los Supremos acompañaron el dictamen del procurador Esteban Rigui al considerar que un diputado no tiene legitimación para hacer revisar en sede judicial una votación que perdió en el Congreso. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia y dijo que con ese fallo se ha reconocido la autoridad del Congreso. Se ha logrado finalmente que el sistema jurídico, que el sistema democrático institucional argentino haga honor a su propio funcionamiento y permita que se aplique la Ley de Sistema de Medios Audiovisuales que fuera aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Lográramos una votación inédita por su número e inédita también por su transversalidad. Lo que vino después también fue desgraciadamente inédito. Que alguien que había perdido la votación fuera a un juzgado y que una jueza declarara una medida cautelar para que no se aplicara una ley. Era de país predemocrático, era de sociedades y de estadios civilizatorios que debemos dejar atrás, porque debe estar en serio la vigencia de las instituciones, de la nación y de la Constitución. Por eso hay un Parlamento, por eso hay un Poder Ejecutivo y por eso también debe haber un Poder Judicial que debe restablecer las garantías que tenemos que tener los ciudadanos cuando expresamos nuestro voto democrático en elecciones que se plasman en Parlamento y en Ejecutivo. Y fundamentalmente, cuando estamos sancionando leyes como la de la Ley de Medios Audiovisuales, que tiende a democratizar los medios de comunicación y el acceso a la información y el acceso a la palabra. La Corte consideró que una cautelar que suspende la vigencia de la totalidad de una ley con efectos generales para toda la población es incompatible con la división de poderes y la razonabilidad. El máximo tribunal aclaró que el fallo no se relaciona con la valoración constitucional del contenido de la ley 26.522, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de su efecto. Thomas había solicitado la medida como ciudadano y como legislador, pero la Corte sostuvo que carecía de legitimidad en ambos casos. Mundialísimo. Entre bubucelas y otras emociones compartimos el resumen de la jornada en instantes desde Sudáfrica. En vivo, Pablo Tiburci y Juan Carlos Fernández. Y por la ley de medios y esta última noticia tan importante, estamos con el licenciado Gabriel Mariotto, que es el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Gracias, Mariotto, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Bueno, tenemos muchas consultas, por supuesto, para hacer. En primer lugar, la más básica es si este fallo de la Corte, este dictamen, que anula lo hecho por la Cámara Federal de Mendoza, rige para el resto de los fallos de Capital, Salta y San Luis. En Salta hicieron una presentación similar a la de Mendoza, fue un cortar y pegar, la presentación del diputado Thomas con la diputada Daer. Entonces entendemos que este fallo de la Corte es absolutamente trascendente como para mañana presentarnos en la Cámara Federal de Salta y destrabar la situación de esa medida cautelar, que como dice este fallo y como nosotros sosteníamos cuando hicimos las apelaciones del caso, es inédito en la historia argentina, en la jurisprudencia argentina. Nunca una cautelar impide la aplicación de una ley. Entonces, la ley, a partir de este fallo, empieza a poder aplicarse.
y con algunas consideraciones que son realmente muy interesantes, digamos, sobre la legitimidad del diputado Tomás, sobre la interferencia de un poder sobre otro, digamos, alterando la constitucionalidad de la división de tres poderes. Como un diputado... Gabriel, me parece que es importante de rescatar porque hay como un reto de la Corte Suprema a la Cámara Federal de Mendoza que dice textualmente que la Cámara no cuidó el principio constitucional de la división de poderes. Me parece que eso es como una marca que ya le queda a esta jurisprudencia, digamos, para quien tenga ganas de suspender una ley por una medida cautelar. Pues sí, es insólito. Por eso, en ese momento nosotros planteábamos, no hay media biblioteca de un lado y media del otro. Han incendiado la biblioteca. Y esto está puesto en palabras jurídicas. Nosotros lo decíamos con una aproximación sensible a lo que estaba ocurriendo. Porque el Congreso sanciona una ley. Se reúnen las comisiones en diputados, en senadores, se voten diputados, se voten senadores, se sanciona una ley y la medida de una jueza, la interpretación de una jueza, impide la aplicación de la ley de la democracia. No hay antecedentes. Incendiaron la biblioteca con un solo objetivo, ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo y que nunca se pueda aplicar. De hecho, la Corte, perdón, Juan, una cosita, dice que aceptar esto abriría el camino a la anarquía. Directamente porque con no hay estos norma términos. para aplicar en términos tal cual lo planteaba la justicia mendocina, ¿no? En donde rige el imperio del monopolio. Hay una frasecita que a mí me parece que es muy atinada, donde habla que la medida, dice que asimismo la medida cautelar, tal como fue decretada, no respeta el criterio de razonabilidad. Se me ocurre que esto es taxativo, es contundente y bueno, nosotros lo habíamos advertido. Pasa que es muy difícil cuando se argumentan de estos temas, cuando los grupos monopólicos concentrados dan cuenta de una sola interpretación. Hoy están diciendo, como relativizando la medida o el fallo de la Corte. Yo no quiero pensar si el fallo de la Corte hubiese sido en línea con lo dictado en las cautelares de Mendoza. Estarían títulos catástrofes sobre la inconstitucionalidad de la ley. Ahora relativizan el fallo. Bueno, lo importante es que la democracia siga avanzando. Mariotto, le propongo repasar, la gente está al tanto de la ley, se ha discutido mucho, hay muchos trabajadores pendientes de la ley, muchos televidentes o radioescuchas pendientes de la ley también, que va a modificar la vida de los trabajadores y familias también. Le propongo entonces, por ejemplo, la situación concreta de grupos como América, América 24 y Supercanal. ¿Qué tendrían que hacer cuando la ley empiece a regir? ¿Tienen que desprenderse de la señal de cable, del operador de cable que distribuye la señal? ¿Cómo sería el caso de esto? Hay un año para adecuarse a derecho y a la ley de la democracia. Aquellas empresas que tengan más licencias de las que se permite en una área de cobertura, o que son no más de 3, y más de 10 licencias en todo el país, van a tener que desprenderse de algunas de esas titularidades. En este caso puntual, hágamelo fácil, que la gente entiende los canales y los cables. En Mendoza, precisamente, hay señales de televisión abierta y la misma empresa tiene la distribución de señales de cable. Esto pasa en Mendoza, pasa en Capital Federal. Tienen que optar, de acuerdo a lo que dice la ley, para romper el espinazo del monopolio. Quien distribuye la señal por cable, en este caso, no puede generar contenido. ¿Supercanal no puede tener a su vez un canal abierto? No puede tener un canal abierto. Lo mismo que pasa con Canal 13 y Cablevisión o Multicanal. Ahí vamos a ir también. En el caso de Canal 9, que tiene una programación con mucha lata extranjera y poco aporte nacional, ¿la afecta en algo la ley? La ley tiene que respetar el 70% de producción propia en radio y el 60% de producción propia en televisión. Y solo retransmitir el resto de la programación. Entonces, los canales van a tener que tener producción propia y esto es más trabajo para, por supuesto, todos los gremios que participan de la actividad comunicacional, pero sobre todo más voces para la comunidad. Porque el caso, podemos un ejemplo grosero, pero si una licencia se adjudica en San Miguel de Tucumán, es absurdo que se retransmitan 24 horas de una señal generada en Buenos Aires o en Miami o en donde sea. Entonces tiene que haber realmente, si se adjudica, el Estado adjudica una licencia, es para dar expresión a la comunidad. Nos quedan dos casos muy importantes. ¿Telefe está en orden con la ley o debería desprenderse de algún...? Va a tener que ajustarse a la ley de bienes culturales, donde establece, y la ley de la democracia va en esa dirección, el capital extranjero puede ser solo propietario del 30%.